Buenos días, hoy voy a narrar la historia Crónicas de una muerte anunciada del escritor Gabriel García Márquez, publicada en 1981. En el primer capítulo narran el día que mataron a Santiago Nazar. Él ese día se levantó a las 5:30 de la mañana después de haber asistido el día anterior a la boda de Ángela Vicario. Él se dirigía al puerto para recibir al obispo que venía en barco a darle la bendición al pueblo. Santiago Nazar era el hijo único de un matrimonio por conveniencia. Era rico, su padre era un árabe y tenía una hacienda. Esa mañana Santiago sentía un dolor de cabeza y ya había tenido sueños extraños la noche anterior. Pero ni él ni su madre prevenieron el peligro que les esperaba. Salió vestido de lino blanco después de haber desayunado. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba enterada de que le iban a matar a Santiago, pero ella no dijo nada porque en el fondo ella quería que lo asesinaran. En el suelo le habían dejado una carta de advertencia en donde le especificaban quiénes lo matarían, por qué razones y a qué hora lo harían. Pero cuando Santiago salió, ni él ni nadie lo vio, hasta después del asesinato. Santiago Nazar salió por la puerta principal y se dirigió rumbo al puerto. Al pasar cerca por la tienda de Clotilde Almenta, Pedro y Pablo Vicario, los gemelos de 24 años, ya estaban esperando a Santiago para matarlo. Pero Clotilde les pidió que dejaran sus asuntos para después, por respeto al obispo que había llegado al pueblo. El obispo no bajó del barco y desde allí les dio la bendición a todas las personas que lo habían esperado. Santiago se decepcionó un poco ya que él quería besarle la mano. Pero de regreso, cuando ya se iba a su casa, se encontró con Margot, la hermana del narrador, quien la invitó a Santiago a su casa a desayunar, pero él prometió regresar después de que se cambiara de vestimenta. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que iban a matar a Santiago Nazar. Don Lázaro Aponte, que era el alcalde municipal, creyó que ya no iba a correr ningún peligro. Cuando Margot caminaba a su casa, se enteró del escándalo que circulaba en todo el pueblo. Ángela Vicario, que se había casado el día anterior, había sido devuelta a sus padres porque el esposo se enteró que ella ya no era virgen. Nadie podía explicar cómo Santiago Nazar estaba enredado en esa tremenda polémica, pero sí se sabía que los hermanos de Ángela le estaban esperando a Santiago para matarlo. Margot le contó a su madre lo posible tragedia y ella salió rápidamente a avisarle a Plácida, que era la mamá de Santiago Nazar, que iban a matar a su hijo. En el capítulo 2 narra sobre Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa. Él había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de que se casaran. Andaba por los 30 años, era muy rico, tenía los ojos dorados y nadie supo a qué vino realmente al pueblo. Pero se decía que él iba de pueblo en pueblo buscando una novia para casarse. En la noche en la que llegó, él dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de construir con urgencia un ferrocarril. Nunca se supo bien cómo él y Ángela se conocieron, pero dijeron que Bayardo vio a Ángela caminar por la calle junto a su madre y dijo que se casaría con ella. Después hubo una feria en donde se subestaron varias cosas y Ángela era quien contaba las cifras. Bayardo compró todos los artículos de la rifa y en especial ortofónica, lo cual fue enviado a casa de Ángela envuelta y adornada para el regalo de su cumpleaños. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre Poncio Vicario era ciego y orfebre de pobres. Purísima del Carmen era su madre y había sido maestra de escuela hasta que se casó. Las dos hijas mayores de Pura se habían casado muy tarde y una hija intermedia falleció de fiebres. Ángela era la más bella de las cuatro, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le aguardaban un porvenir incierto. Al muy poco tiempo, Bayardo San Román le propuso matrimonio a Ángela. Ella no estaba muy convencida de convertirse en su esposa, pero él había atrapado con sus encantos a la familia Vicario y además representaba una gran bendición, tomando en cuenta los estados sociales de la familia. La madre de Ángela Vicario pidió que Bayardo San Román acreditara su identidad, pues hasta entonces nadie sabía quién era. Bayardo trajo a toda su familia para ponerle fin a las conjeturas y chismes que circulaban en todo el pueblo acerca de quién era él en realidad.
El día de la boda se fijó pronto y hubiera sido antes por no ser el luto que guardaban los vicarios. Eso se iba a celebrar en la casa de la familia de los vicarios, lo cual tenía que ser remodelada por la cantidad de invitados. Incluso Vallardo alquiló las casas de los vecinos para que tuvieran más espacio para el baile. Nunca nadie pensaba que Ángela Vicario no fuera virgen, ya que anteriormente nunca se le conoció un novio, y ella había crecido junto a sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Ella quiso suicidarse, pero a falta de valor, intentó resolver todo contándole a su madre, quien le aseguró que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia, y que habían trucos para engañar al esposo en la reposición de otra sábana que pudiera exhibir en su primera mañana de recién casada, la sábana de hilo con la mancha de honor. Ángela se casó con esa ilusión y Bayardo Sarroba decide casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y fortuna. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en las letras góticas y a la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro. El acto finalizó a las 6 de la tarde cuando los invitados de honor se despidieron. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto y después de festejar un rato, Bayardo ordenó que los invitados siguieran bailando por cuenta suya y se llevó a la esposa a la casa de sus sueños. La parranda pública se dispersó en fragmentos hasta la medianoche. Santiago Nazar, quien le gustaba hacer cálculos sobre los gastos de la fiesta, estuvo festejando y bebiendo con el narrador Enrique Cristo Bedoya e incluso con los hermanos vicarios antes de que lo mataran. Por la madrugada, Bayardo San Román entregó a su suegra, a Ángela Vicario, sin pronunciar ni una sola palabra. Pura Vicario golpeó con mucha rabia a su hija y cuando los gemelos volvieron a casa, un poco antes de las 3 de la mañana, escucharon la sentencia de Ángela hacia en contra de Santiago Nazar, el que supuestamente despojó su virginidad. Ellos habían empezado a buscar a Santiago Nazar en la casa de María Alejandrina Cervantes, pero se dieron cuenta que él nunca hubiera salido de allí, porque María Alejandrina le tenía un profundo respeto a Santiago, porque en su adolescencia estuvo enamorada de ella hasta que su padre los descubrió y el amorío terminó. Entonces los gemelos fueron a esperar a la casa de Clotilde Armenta. Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que la hermana les reveló el nombre, los gemelos vicarios pasaron por el depósito de la posilga, donde guardaban sus cuchillos para descuartizar a los cerdos. Después de eso, los llevaron al mercado de carnes. Faustino Santos, un carnicero y amigo de los vicarios, lo vio entrar a las 3:20 y mientras los gemelos afilaban sus cuchillos, anunciaban que iban a matar a Santiago. Nadie les hizo caso porque pensaban que ellos estaban borrachos. Pero Faustino percibió una luz de verdad en la amenaza de Pablo Vicario y le comunicó lo ocurrido a un agente de la policía, que pasó a comprar una libra de hígado para el desayuno del alcalde. Entonces él fue a la tienda de Clotilde Armenta cuando los gemelos estaban sentados. Clotilde Armenta tenía una tienda que vendía leche al amanecer y víveres durante el día y en la noche se transformaba en una cantina desde las 6 de la tarde. Esa mañana Clotilde estaba levantada desde bien temprano porque quería terminar de vender la leche antes de que llegara el obispo. Los hermanos vicarios entraron a las 4:10 y esos anunciaron que andaban buscando a Santiago Nazar para matar. El agente que iba por la leche del alcalde comprendió las intenciones de los hermanos y le avisó al coronel Lázaro Aponte. Él fue a la casa de Clotilde y les quitó los cuchillos a los hermanos. Clotilde estaba muy desilusionada porque ella esperaba que arrastraran a los gemelos. A Clotilde le parecía imposible que nadie en la casa de Santiago sabía que lo iban a matar, así que mandó con un recado urgente a Victoria Guzmán, la criada de Santiago, para que lo alerte de que él estaba en peligro. Clotilde no había acabado de vender la leche cuando los dos hermanos volvieron a llegar con 2 cuchillos envueltos en periódicos. Faustino Santos no pudo entender por qué habían vuelto los hermanos a afilar sus cuchillos, y al oírlos gritar que iban a sacarle las tripas a Santiago, creyeron que ellos estaban borrachos y exagerando, pero Clotilde notó que los hermanos llevaban la misma determinación desde antes para matar a Santiago.
Pedro Vicario, según sus declaraciones propias, fue el que tomó la determinación de matar a Santiago Nazar, y al principio su hermano no hizo más que seguirlo. Pero también fue él quien padeció dar por cumplido el compromiso cuando lo desarmó el alcalde, y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Cuando los hermanos salieron de la porqueriza de los otros cuchillos, fueron a casa de Prudencia Cotes, la novia de Pablo Vicario. Prudencia ya sabía cuáles eran las intenciones de los hermanos y jamás se hubiera casado con Pablo si éste no hubiera cumplido como hombre. Prudencia Cotes se quedó esperando en la cocina hasta que lo vio salir y siguió esperando durante 3 años hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel, y así fue su esposo para toda la vida. A las 5:30 Victoria Guzmán despertó a Santiago para ir a recibir al obispo, pero no le dijo nada con respecto al mensaje que le habían enviado. Por otra parte, Luis Enrique había visto a los gemelos antes de regresar a casa, pero estaba tan borracho que no recuerda lo que le dijeron ni lo que él le contestó. A la mañana siguiente, oyó sin despertar los primeros barridos del buque del obispo. Después se durmió a fondo, rendido por la parranda, y lo despertó un grito histérico de su hermana Margot, que decía que habían matado a Santiago. Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia que el padre Carmen Amador se vio obligado a hacerle a Santiago, ya que el doctor estaba ausente. 7 de las numerosas heridas eran mortales. Le habían herido en el páncreas, el pulmón, el hígado, los brazos, las manos, etc. La autopsia se realizó dentro de una escuela pública del pueblo. Los hermanos vicarios ya estaban encerrados en la cárcel sin poder dormir porque todo su cuerpo y su ropa olían a Santiago. De hecho, todo el pueblo olía a Santiago Nazar. La familia vicaria se fue completa del pueblo, hasta las hijas mayores con sus maridos, por la iniciativa del coronel Aponte. Se fueron a Manauré, sin que nadie se diera cuenta. Eso estaba cerca de la Riohacha, donde estaban presos los gemelos. Allá fue Prudencia Cortés a casarse con Pablo cuando él se salió de la cárcel. Pedro Vicario, sin amor ni empleo, se reintegró 3 años después a las Fuerzas Armadas y mereció la insignia de sargento primero. Después de 23 años, el narrador vio a Ángela Vicario en la terraza de una casa. Ella nunca hizo ningún misterio de su desventura y le contaba a quien le preguntara, en excepción del secreto que nunca se pudo aclarar: quién, cómo y cuándo el verdadero causante de su perjuicio, porque nadie creía que en realidad había sido Santiago Nazar, quien era demasiado altivo para fijarse en ella. Ángela contó que siempre se quedó grabada en su memoria la imagen de Bayardo, cuando lloraba y ella sentía pena por él. Ángela lo vio un día salir de un hotel, pero él nunca la vio. Cuando lo vio, ella se volvió loca de remate por él, y a partir de ese entonces ella comenzó a escribirle cartas, pero él nunca le contestaba. Una madrugada por el año 10 le despertó la incertidumbre de que él estaba desnudo en su cama. Ángela le escribió entonces una carta de febril de 20 pliegos en la que se soltó sin pudor. La envió, pero no hubo respuestas, y a partir de entonces ya no era consciente de lo que escribía a ciencia cierta, pero lo siguió haciendo por 17 años. Un mediodía de agosto, mientras Ángela bordaba con sus amigas, Bayardo San Román, más gordo y viejo, apareció con una maleta con ropa para quedarse, y en la otra maleta que tenía 2000 cartas que ella le había escrito, ordenadas por fechas en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. En el capítulo 5, la impresión general era de que Santiago Nazar murió sin entender su muerte, después de que le prometió a Margot que iría a desayunar con ella. Cristo Belloda se lo llevó del brazo por el muelle. Un árabe, que era comerciante, él fue el único que salió a esperar a Santiago para prevenirlo en cuanto escuchó el rumor de que lo iban a matar. Cristo Belloda, después de despedirse de Santiago, se dirigió al árabe y apenas escuchó la información, él salió corriendo de la tienda en busca de Santiago. Le parecía imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él. Lo buscó en su habitación y tomó la pistola de Santiago para dársela en caso si él la necesitaba. Se encontró con Plácida, que era la mamá de Santiago, pero no se atrevió a decirle acerca de la amenaza de los vicarios, y sin más explicaciones se marchó a buscarlo. En la plaza se encontró con el padre Amador, pero no le pareció que pudiera hacer algo él por Santiago Nazar, nada distinto que salvarle el alma.
Iba otra vez hacia el puerto cuando escuchó que lo llamaran los gemelos desde la tienda de Clotilde, así que Cristo Belloda le dijo que tuvieran cuidado porque Santiago estaba armado. En la puerta del club social, Belloda se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que acababa de ocurrir en la tienda de Clotilde. Aponte prometió ocuparse del caso, pero primero entró al club social para confirmar una cita que dominó y cuando volvió a salir ya estaba consumado el crimen. Cristo Belloda cometió entonces su último error mortal. Pensó que Santiago Nazar había resuelto a última hora desayunar en casa de Margot y fue a buscarlo para allá. Al doblar la última esquina reconoció a espaldas a la madre de Margot, pero ella, envuelta en lágrimas, le dijo que ya la habían matado. Mientras Cristo Belloda lo buscaba, Santiago Nazar ya había entrado en la casa de Flora, su novia y su futura esposa para la próxima víspera de Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes en los primeros bramidos del buque del obispo y poco después se enteró que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago para matarlo. Santiago acababa de dejar a Cristo Belloda en la tienda de Yamil, el árabe, y cuando entró a ver a su novia, ella le aventó del cofre las cartas de amor que le había escrito y le deseó que lo matara. El padre de Flora, Miguel, le explicó a Santiago que los gemelos lo querían matar y que podía ocultarse allí o llevarse una escopeta para defenderse. Santiago salió muy rápido de allí y fue a su casa. Al dirigirse a su casa lo vieron los hermanos y Clotilde le gritó a Santiago que corriera para salvarse. 5 minutos antes en la cocina, Victoria Guzmán le había contado a Plácida lo que todo el mundo sabía. Plácida vio entonces el papel con la advertencia en el suelo, pero no pensó en recogerlo. A través de la puerta vio a los vicarios que venían corriendo hacia la casa con los cuchillos desnudos. Desde el lugar que ella se encontraba podía verlos a ellos, pero no alcanzaba a ver a su hijo que corría desde el otro ángulo hacia la puerta. Y como pensó que él ya estaba dentro y que los gemelos querían meterse a la casa a matarlo, ella cerró la puerta de un golpe. Estaba poniendo la tranca cuando oyó los gritos de su hijo y los puñetazos de terror en la puerta, pero ella creyó que él estaba arriba insultando a los hermanos vicarios desde el balcón. Santiago necesitaba apenas unos minutos para entrar cuando se cerró la puerta. Los gemelos lo apuñalaron varias veces y esperaban que se derribara, pero este no caía y según los hermanos parecía que se estaba riendo. Cuando creyeron que ya lo habían matado, se fueron corriendo hacia la iglesia. Santiago necesitaba apenas unos minutos para entrar cuando se cerró la puerta. Los gemelos lo apuñalaban varias veces y esperaban que se derribara, pero este no caía y según los hermanos, Santiago parecía que se estaba riendo. Cuando creyeron que ya lo habían matado, se fueron corriendo hacia la iglesia. Santiago se levantó sosteniéndose las entrañas y trató de entrar por la puerta de la cocina. Atravesó la casa de unos vecinos que estaban desconcertados por el bullicio y el aspecto que tenía Santiago, y en cuanto entró a su casa, él falleció. Este fue el relato de la historia de Crónicas de una muerte anunciada. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.